La educación tiene nombre y apellido. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Bueno, hoy tenemos el honor de presentar a dos especialistas que están con nosotros esta tarde. Primero, la doctora Ximena Chao. Ella coordina la especialidad en Educación Socioemocional en la Universidad Iberoamericana, donde ha sido coordinadora y profesora de la licenciatura en Pedagogía y del doctorado en Educación. Y también distinguida con el mérito universitario de esa universidad. Es doctora en Psicología Educativa y del Desarrollo por la Universidad Nacional Autónoma de México, también maestra en Psicobiología por esa misma institución y maestra en Psicología por la New York University. Licenciada en Física por la Universidad de las Américas de Puebla, ha sido asesora de diversas instituciones gubernamentales, dentro de la Secretaría de Educación Pública y también de agencias internacionales de Naciones Unidas, como PNUD, UNESCO y UNICEF. Es representante regional para América del Norte de la Sociedad Internacional para la Inteligencia Emocional y delegada nacional de la Red Internacional de Educación Emocional. Sus campos de investigación: procesos de enseñanza y aprendizaje, desarrollo de habilidades cognitivas, habilidades socioemocionales y mediación de las tecnologías de aprendizaje.
Y tenemos a la doctora Amanda Cano. Ella es licenciada en Educación Primaria por la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique Repsamen, maestra en Educación con énfasis en Evaluación Institucional y doctora en Investigación Educativa por la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1, líder del Cuerpo Académico Contextos, Actores Educativos y Didácticas Específicas. Actualmente se desempeña como jefa de la unidad de posgrado de la Benemérita Normal Veracruzana. Ha desarrollado investigaciones relacionadas con los usos de la lengua escrita, educación multigrado a nivel nacional. Actualmente participa en la investigación El trabajo escolar en telesecundaria frente a los retos de la pandemia. Es autora de diversas ponencias y artículos y coautora del libro ¿Qué demonios son las competencias? Aportaciones del constructivismo clásico y contemporáneo. Pues bienvenidas a las dos, doctora Ximena, doctora Amanda. Muchas gracias, Erika. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta charla. Buenas tardes. Pues tenemos el día de hoy esta sesión, nuestro evento, un café con el director. Tenemos presencia de directivos de diversas instituciones de educación y vamos a estar hablando sobre este tema, pues muy tratado en estos momentos, ¿no? El regreso a clases, estamos esperando pues noticias de las autoridades, aunque ya se vienen diciendo varias cosas respecto de que sí habrá un regreso a clases presencial. Y bueno, en ese contexto, pues darles a los asistentes del día de hoy recomendaciones para ese regreso a clases en el ámbito tanto académico como social, que ambos pues van a ser muy importantes para prepararse para este momento que hemos estado esperando durante, pues ya cumplido el año. Justo hoy, creo, 23 de marzo, hoy se cumple el año. Ajá. Bueno, vamos a tratar estos temas. La estructura de la charla va a ser hablar un poquito sobre el panorama de la educación en México en este momento, cómo estamos. Obviamente tiene que ver con este año justamente de pandemia. Preparar el regreso a clases, qué implica para los maestros y algunas recomendaciones que van a brindar nuestras dos especialistas esta tarde. Entonces, bueno, empezando con el primer tema, estaríamos hablando sobre este panorama de la educación en México. Vamos a dar 20 minutos para esta parte, 10 minutos a cada una y vamos a hablar sobre estos temas, contexto de la educación, cómo estamos en este momento, qué resultados vislumbran ustedes que ha tenido la educación frente a todo este reto de educar a distancia frente a una pandemia mundial y también qué aprendizajes tienen los profesores ante este contexto. Entonces comenzamos, doctora Ximena, por favor. Muchas gracias. Pues nuevamente un agradecimiento a la editorial por esta invitación y un agradecimiento a toda la audiencia. Bienvenidas, bienvenidos todas, todos a esta tarde de conversación. Yo creo que este tema pues nos es sumamente familiar. Yo quisiera ahondar en este tema compartiendo algunos datos de una investigación que se ha realizado desde la Universidad Iberoamericana, pero no sin antes, pues sí, tomar de nuevo este momento, este periodo histórico que nos ha tocado vivir, en donde todas y todos en el contexto educativo nos vimos forzados a transitar a una adaptación bastante acelerada de lo que eran nuestras prácticas escolares, los formatos en los que se llevaban a cabo estas prácticas cambiaron, nuestras formas de socializar, tuvimos que priorizar también en términos de cómo darle seguimiento a esto que son los aprendizajes. Y en ese sentido, todos los actores educativos, los estudiantes, los docentes, las familias, tuvimos que, de alguna manera, generar estas estrategias de adaptación. Y ahí nos encontramos situaciones, en algunos casos afortunadas, pero desafortunadamente en la mayoría de los casos vamos conociendo que el panorama nacional pues es uno en donde todavía prevalecen ciertas carencias a nivel de la infraestructura tecnológica con la que cuentan nuestros estudiantes, incluso nuestros docentes.
Y nos encontramos también con una situación en la que había una cierta carencia también de soporte, de contacto, de apoyo académico, incluso cuando los papás y las mamás se dieron a la tarea de adoptar los roles de acompañamiento, de tutoría académica. En ese sentido, me parece que los estudiantes, en este esfuerzo también de adaptación, de dar continuidad a sus deberes, a sus tareas escolares, bueno, pues también se generó una suerte de estrés, una suerte de angustia también, como vamos a ver más adelante, que ha generado un desgaste en la comunidad de estudiantes al interior de nuestras escuelas. Y un poco lo mismo aparece también en el ámbito de la docencia. Los docentes tuvimos que adaptarnos también a este nuevo contexto de enseñanza, de aprendizaje y por supuesto de convivencia con pares y dentro de la comunidad escolar. Y tuvimos que generar en algunos casos también herramientas de capacitación de forma acelerada para poder utilizar mejor los recursos tecnológicos. Y todo ello en el contexto justamente de una pandemia que nos llevó al confinamiento con todo y la familia, y entonces hubo que pues generar un equilibrio también entre la vida laboral, la vida familiar. Ya se habla en algunos sectores, en algunas agencias internacionales de esta triple jornada que ha cobrado y sobre todo la salud física y la salud mental, particularmente en las mujeres, en tanto al número de horas que han tenido que dedicar pues a esta relación, digamos, de desgaste entre vida laboral y vida familiar. Esto no sin menospreciar también a los padres de familia que han tenido que adoptar también esta triple jornada en algunos casos. Y a esto está aunado, ¿verdad?, el cuidado de los enfermos o de uno mismo si es que ha padecido la enfermedad, y por supuesto las pérdidas, lidiar con las pérdidas, con el duelo que ha generado a nivel global y por supuesto al interior de las familias y de la comunidad educativa la pandemia. Y en ese sentido, si me dan permiso de compartir mi pantalla, me gustaría compartir con ustedes algunos datos que me parece que van a ser reveladores y nos van a dar un contexto un poquito más amplio de esta situación. Hace cosa de un año empezamos con una investigación desde la Universidad Iberoamericana para justamente conocer cómo se estaba dando esta situación de pandemia en el contexto educativo. Y una de las cosas que encontramos pues fueron estos niveles elevados de estrés. Estos niveles elevados de estrés tanto en estudiantes de educación básica como en los docentes, que se veían reflejados entre otras conductas como dificultad para conciliar el sueño, este cambio en los ciclos circadianos que genera a su vez desgaste físico y mayor irritación emocional, pero también en los estudiantes cómo se revela este estrés de forma como aburrimiento, falta de atención o de desmotivación para seguir las clases. A esta situación de estrés, pues le acompaña también una situación de ansiedad en términos de la comunidad, docentes y estudiantes, encontrarse en situación recurrente de preocupación, de sensación de intranquilidad, en el sentido de no tener, por así decirlo, una mente calmada, una mente o un estado del ser que pueda encontrar un remanso a esto que nos ha generado, entre otras cosas, la inseguridad, la incertidumbre que ha traído consigo la pandemia. Entonces, entre estrés y ansiedad, encontramos, ¿verdad?, un clima, vamos a llamarle así, emocional en la comunidad educativa, que trae consigo también efectos tanto en la forma en la que estamos enfrentando la situación como en la salud mental. Encontramos que la mayoría de la comunidad de estudiantes y alumnos han enfrentado esta situación con irritabilidad, desde el enojo o la frustración de verse obligados justamente a cambiar nuestras dinámicas, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de hacer y nuestra forma de estar. Pero también de forma evasiva, sobre todo los pequeños tratando, y los jóvenes también, de evadir esta situación, incluso de negar esta situación en tanto a querer que esto no estuviese pasando. Y en ese sentido, nuestro trabajo, por supuesto, como docentes, pues es evitar este tipo de respuestas.
es o tendría que ser generar un clima al interior de las escuelas en donde pudiéramos sí expresar este enojo, esta frustración ante el cambio, ante la situación súbita o repentina de readaptación, pero sin duda no evitándola, más bien informándonos, de tal suerte que pudiéramos planificar hacia futuro. Como decía, también tenemos datos de otras encuestas, mismo de la Ibero, pero de otras instancias también, como el TEC, como la encuesta que hizo UNICEF junto con la Universidad Iberoamericana y el EQUIDE, cómo esta pandemia a lo largo de este periodo de confinamiento se ha generado también un estrago en la salud mental. En la salud mental, tanto de los jóvenes, los pequeños y también los adultos. Y en ese contexto también un aumento en la violencia intrafamiliar. Un contexto de un confinamiento en donde se han generado también situaciones que desde esta violencia afectan a su vez la salud mental de los integrantes de la familia. Y finalmente, pues también pensar que un cerebro que se encuentra afligido, que se encuentra en este estado de afectación emocional, pues es un cerebro que va perdiendo poco a poco también sus funciones ejecutivas y entonces nos encontramos ante una situación académica, una situación cognitiva que se ve igualmente afectada o de alguna manera intrínsecamente ligada a esta situación de salud mental o de pérdida del bienestar emocional. Y entonces nos encontramos ahora en un contexto, en este momento, en donde nuestros estudiantes probablemente van a regresar al próximo ciclo escolar con rezagos, con lagunas que tendremos que atender, pero no sin antes, y este sería ya un adelanto de lo que tendría que ser nuestra previsión, no sin antes tomar en consideración este contexto de salud mental y de bienestar socioemocional que nos ha tocado a todos vivir en este momento de pandemia. Yo con esto termino mi participación para dar la palabra a nuestra siguiente expositora. Gracias, doctora Ximena. Pues agradezco también la invitación que me hacen a participar en este café. Y bueno, la doctora ya señalaba, ¿no? Parte del escenario que se está viviendo. Me parece importante que ella nos comparta precisamente datos derivados de investigaciones, porque me parece que eso es lo que está haciendo falta, ¿no? También mayores estudios de cómo se está viviendo esta situación en cada escuela, en cada familia, en cada hogar, porque pues la pandemia ha reflejado también eso, lo heterogéneo, lo diversos que somos, ¿no? Y en ese sentido, pues también la desigualdad que está presente en nuestra sociedad. Yo reflexionaba cuando me preparaba precisamente para este diálogo con ustedes, que pues no se ha estado viviendo la pandemia de la misma forma, educativamente hablando, en Europa, por ejemplo, que en Latinoamérica, ¿no? Sabemos que allá hubo una pausa en los servicios educativos, pero pues finalmente se reaperturaron las escuelas y los alumnos continuaron con su formación. No obstante, nosotros ya tenemos un año, hoy cumplimos un año de estar en distanciamiento, ¿no? Y precisamente la pandemia pues se ha enfrentado bajo las condiciones pues de conectividad, de equipamiento, económicas que cada familia tiene. Yo solamente quisiera señalar que me parece que en esta diversidad o en estas diferencias que estamos encontrando, pues estamos identificando que no es lo mismo, ¿no? La situación de pandemia para los niños pequeños, los de educación inicial y preescolar, por ejemplo, que como se está enfrentando en quizá la primaria baja, la secundaria, los bachilleratos o las universidades, ¿no? Ya señalaba la doctora Ximena la importancia del acompañante, ¿no? De quienes están acompañando a nuestros estudiantes. Y en ese sentido, sabemos que los más pequeños pues requieren un acompañamiento puntual de sus padres, de sus tutores, para poder enfrentar esta educación en modalidad no presencial. Y bueno, los estudiantes más grandes,
Creo que la pandemia también nos ha permitido analizar, ¿no? ¿Qué tanto cuentan con esa alfabetización digital? ¿Qué tan hábiles son para poder hacer uso de las tecnologías para adquirir aprendizajes? Vemos estudiantes que ciertamente son hábiles, ¿no? En el uso de las redes sociales, para jugar quizá en el internet, pero que no están tan habituados a tener este acercamiento a la tecnología con fines más educativos, ¿no? Yo también quisiera reconocer pues todo el trabajo que están haciendo principalmente pues las escuelas, los directores y los profesores, porque la pandemia ha permitido visualizar pues esta diversificación de estrategias de los maestros, ¿no? La Comisión para la Mejora Educativa, la Mejor Edu, acaba de publicar precisamente un estudio de cómo se estaba viviendo la pandemia, sobre todo cuando inició todo este proceso, y pues retrata muy bien todo lo que los profesores han estado haciendo, ¿no? Para estar en contacto con sus estudiantes, precisamente desde materiales impresos, cuadernillos, videos explicativos, trabajos en páginas web, clases virtuales. Bueno, ahí podemos encontrar un amplio abanico de posibilidades que los maestros, junto con sus equipos directivos, han estado explotando en los límites también de sus posibilidades, porque ya hablaba yo de que pues cada estudiante tiene o no ciertas condiciones para este trabajo no presencial. Claro que esto ha ocasionado una sobrecarga de trabajo importante para los maestros, ¿no? Preparar estas clases en línea, pues lleva mucho tiempo, mucho cuidado, y lo hacemos en condiciones muy complejas, ¿no? Combinando el trabajo doméstico con el trabajo que tenemos que cumplir hacia afuera o hacia los otros. Hay que señalar también que no obstante todos estos esfuerzos, el sistema educativo sí está enfrentando mucho abandono escolar, ¿no? Las tasas de abandono se han elevado, ya de por sí eran altas en la región, pero pues hay que señalar que muchos estudiantes se han desescolarizado, principalmente pues los pequeños, en preescolar, por ejemplo, porque pues no le encuentran los padres de familia a veces mucho sentido a que los estudiantes permanezcan, y en el caso de los más grandes, pues en ocasiones por incursionar ya incluso en la vida laboral. En general sí hay un sentimiento, ¿no? De no saber qué está pasando con nuestros estudiantes, específicamente qué es lo que están aprendiendo, o quién está aprendiendo más y quién está aprendiendo menos. Sabemos que la ventana de posibilidad para detectar, para identificar y reconocer esos aprendizajes es limitada, ¿no? Por otro lado, creo que viendo ahora sí la otra cara de la moneda de la pandemia, creo que también ella nos ha permitido visibilizar pues que como sujetos sociales, pues somos adaptables, somos susceptibles al cambio. Yo recordaba mucho, me parece que toda esta experiencia tiene que ver con esa película del náufrago, si ustedes recordarán, con Tom Hanks, ¿no? Cuando aterriza, bueno, más bien cuando el avión sufre ahí un percance y aterriza él en una isla, y bueno, tiene que reinventar sus formas de estar, ¿no? Incluso hasta un amigo imaginario se inventa, para cuidar su salud mental. Entonces, creo que en ese proceso estamos rompiendo nuestros propios paradigmas. Sin duda alguna, creo que también la pandemia nos ha hecho, pues, revalorar la importancia de la escuela, ¿no? Y de la educación presencial. Eh, Nos damos cuenta que cuando los estudiantes están físicamente compartiendo un espacio en diálogo constante, en interacción, no solo con el profesor, sino con sus pares, con sus compañeros, pues aprenden mucho en esa interacción, ¿no? Entonces, por ahí se habla de la belleza de la educación presencial, de lo grande que es la educación presencial, su grandeza, y eso creo que no lo teníamos tan claro antes de la pandemia, ¿no? Las escuelas, sin duda alguna, pues son un conjunto precisamente de relaciones, de vínculos, ¿no? Y hoy lo vemos, que el trabajo en red ha hecho posible precisamente el que la escuela continúe a pesar del distanciamiento.
creo que también hemos aprendido los profesores a que nuestra clase puede diversificarse, ¿no? A partir precisamente de esta cuestión de combinar o apoyarnos en el uso de las tecnologías, ¿no? Creo que eleva el papel del profesor porque nos hemos vuelto en productores también de estos materiales, en mentores, no en guías de los estudiantes y no solamente en aquel que viene a exponer una clase. Es sin duda alguna esta pandemia también una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para innovar. Creo que los grandes dilemas que enfrentamos ahorita como profesores es qué enseñar, ¿no? Qué ajustes tenemos que hacer a nuestras formas de trabajo, cómo priorizar curricularmente los aprendizajes y contextualizarlos, ¿no? Entonces, creo que esos son parte de los grandes aprendizajes que nos deja la pandemia. Hemos encontrado nuevas formas también de evaluar los aprendizajes. Los profesores podrán contar muchas cosas al respecto, ¿no? De cómo recuperar evidencias, de cómo mantener ese contacto con los estudiantes, preocuparnos por cómo están, más en el sentido de una evaluación formativa, más que para emitir calificaciones, ¿no? Otro aspecto que yo creo que habría que reflexionar y valorar es el papel precisamente que van jugando los padres de familia y su vínculo con la educación, ¿no? Creo que ese es el gran aprendizaje también que nos deja la pandemia, cómo la capacidad, los conocimientos, la disposición que tiene ese tutor hace posible que el estudiante también pueda continuar, aunque no esté de manera presencial, ¿no? En síntesis, yo creo que la pandemia nos ha permitido sin duda alguna el poder ver la fortaleza de un trabajo más en equipo, más colaborativo, ¿no? Por el bien precisamente de los estudiantes, que es la razón de ser de las escuelas. Por aquí cierro mi primera intervención. Gracias, doctora. Pues justamente en ese contexto es que los maestros tienen que preparar el regreso a clases con todas esas situaciones que han enfrentado, de lo que han aprendido. Y ahora entonces nos daríamos este espacio para hablar sobre ese regreso a clases, qué implicaciones tiene para los maestros, qué dificultades principalmente van a enfrentar, porque bueno, pues la presencialidad a un año de distancia va a tener sus retos seguramente. Y pues esto que ya hablaban sobre las desigualdades, ¿no? Tanto emocionales, todo este contexto que nos daba la doctora Ximena respecto del el estado emocional en el que nos encontramos, pues todos, alumnos, maestros, quienes hemos vivido la enfermedad, quienes hemos enfrentado algún duelo, y también la parte del abandono escolar, el rezago educativo, y todo esto pues son cosas que vamos a tener que enfrentar y que nos van a retar como profesores. Entonces nos vamos a dar 20 minutos aquí en esta parte. Le pido a la doctora Amanda en esta ocasión empezar. Tenemos 10 minutos. Gracias. Bueno, pues precisamente pensar en ese regreso a clases y cómo podemos prepararnos, pues implica una reflexión profunda, porque así como hace un año nos plantearon ese distanciamiento, ¿no? Esa desconexión, ahora tendríamos que estar pensando en cómo reconectarnos con lo presencial, ¿no? Ustedes saben que la escuela es eso, ¿no? Una serie de vínculos y de relaciones. Entonces, pues para empezar, creo que incluso los propios hábitos, ¿no? Asociados al pararse temprano, a organizar el día a día, ahorita están un poco desconfigurados, diría yo, ¿no? Entonces sí va a implicar incluso pues todo un reto para las familias y para las escuelas. Indiscutiblemente, pues estaremos regresando al mismo edificio
pues donde trabajábamos, donde nos desempeñábamos como profesores, quizá como directores, o los padres de familia pues llevan a sus hijos a estos espacios, pero no vamos a regresar a la misma escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente las condiciones sanitarias que nos marca la propia autoridad educativa, ¿no? Todas estas medidas de seguridad, de protección que debemos operar, pues le van a dar un matiz totalmente distinto a las escuelas, ¿no? Si regresamos a clases, seguirá mucho de esto del distanciamiento o de esto de la sana distancia. Entonces, pues sí tenemos que avanzar en enseñarle a los propios niños, niñas, a los jóvenes, cómo cuidarse, ¿no? Estas medidas de autocuidado, porque pues saben muy bien que si la pandemia me parece que ha tenido los resultados que sabemos todos, porque pues todas las tardes se informa de las cantidades de enfermos, etcétera, pues tiene que ver también con aspectos culturales, ¿no? Qué tanto pues nosotros nos apropiamos de esas medidas de seguridad que nos protegen contra el virus. Entonces, la propia escuela pues se va a convertir precisamente en un espacio en donde podamos trabajar esta parte, ¿no? Con los estudiantes. Van a ser condiciones laborales a las que no estamos acostumbrados, a las que pues no estamos habituados. Ustedes saben cómo es pues la vida cotidiana de una escuela, ¿no? Donde los niños, los jóvenes juegan, se acercan, tienen espacios de recreo, interactúan y pues todo esto se verá modificado. No vamos a pensar en un calendario escolar que corre como habíamos acostumbrado, ¿no? Seguramente pueden darse interrupciones de clase, ¿no? Estudiantes que estén intermitentes en sus asistencias y entonces tendremos que concebir, que conceptualizar que las escuelas tendrán que trabajar como en dos modelos, ¿no? En lo presencial y seguir incursionando en esto de lo mixto, de lo híbrido, donde se pueda seguir teniendo contacto con los estudiantes, aunque no estén presencialmente en la institución, ¿no? Entonces, todo esto va a representar un enorme reto. Yo creo que también la alfabetización digital, ¿no? ¿Qué tanto los actores del proceso educativo estamos precisamente preparados para enfrentar ese trabajo mixto? Entonces, creo que hay que irnos preparando en ese sentido. Y la parte yo creo que más compleja también tiene que ver con pues lo curricular, o sea, qué es lo que vamos a estar desarrollando con los estudiantes, cómo vamos a poder tender puentes entre los saberes que tienen, ¿no? Los que hayan logrado construir, los aprendizajes que hayan logrado consolidar, y a los que nosotros nos interesa llevarlos, ¿no? Sin duda alguna hay que reconocer precisamente en este distanciamiento qué es lo que se perdió, ¿no? Qué aprendizajes no se lograron. Y a partir de ahí también empezar a ver qué es lo que vamos a priorizar, a promover a través del currículum que nosotros establezcamos, ¿no? Entonces, pues sí va a ser una enseñanza que tenga que responder mucho a principios de inclusión y de diversidad, ¿no? Entonces, ahí es todo un terreno de posibilidad, yo no lo veo como algo negativo. Creo que los grupos en los que elaboramos, pues siempre son muy diversos, siempre son muy heterogéneos, eso lo sabemos los profesores. De repente sí se ha instalado como en nuestra cabeza la fantasía, ¿no? Del grupo homogéneo, de que pues todos aprenden más o menos lo mismo y al mismo ritmo, pero sabemos que esa uniformidad no se da en la realidad, ¿no? Aquí el reto no está en la heterogeneidad o diversidad del grupo o esta diversidad de los aprendientes, sino cómo lo trasladamos a nuestra enseñanza, ¿no? Y bueno, ahí hay muchos autores que hablan de cómo trabajar con los grupos diversos, heterogéneos, cómo trabajar desde este principio, ¿no? Entonces, el reto va a estar en cómo poder desde la enseñanza
poder responder a la composición de estos grupos, porque a nosotros nos interesa que nadie se quede, que todos aprendan, ¿no? Y eso va a implicar, pues, que no podemos enseñar a todos lo mismo, ¿no? O de la misma manera. Y en ese sentido, bueno, tendríamos que valorar precisamente cómo están nuestros estudiantes en materia de aprendizajes, ¿no? Muchos estudiantes a lo mejor estén pues muy atrás, ¿no? De lo que del grado escolar en el que se ubiquen. Entonces habrá que partir del tratamiento de ese contenido, ir un poco hacia atrás, incluso en esos contenidos, porque pues no va a resultar fácil precisamente abordar toda esta parte con ellos, ¿no? Entonces, pues implica mucho trabajo para todos, ¿no? El poder identificar y reconocer cómo apoyar a los estudiantes, ¿no? Y bueno, en las aulas diversas, en las aulas heterogéneas, pues se dan una serie de procesos de acompañamiento, de tutoría y una circulación de saberes. Entonces, lo que los estudiantes necesitan es precisamente el que nosotros como profesores logremos detectar e identificar esas fortalezas que tienen y también desatar un apoyo mutuo entre ellos, ¿no? No va a resultar sencillo, sí necesitamos procesos de formación, porque vuelvo a repetir, habrá estudiantes que, pues gracias al acompañamiento, a la tutoría que tienen con los padres de familia, a lo mejor hayan logrado avanzar más, y habrá otros con muchas dificultades, ¿no? Que van a hacer complejo este tratamiento. Entonces, bueno, por aquí dejo mi intervención y comentaré en mi otra intervención otras estrategias que pudiéramos seguir poniendo en práctica para poder trabajar precisamente con pues toda esa diversidad que vamos a tener presente en los grupos escolares. Gracias, doctora. Continuamos, doctora Ximena, con esta parte de preparación para el regreso a clases y la presencialidad. Sí, muchísimas gracias. Pues yo retomo primero las palabras de mi colega, de la doctora Amanda, para decir que efectivamente lo que nos espera es un momento de reconexión. Vamos a tener que volver a poner en comunicación, en ese sentido, a religar desde lo social, lo emocional, hasta lo académico. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que ir pensando como comunidad educativa y, por supuesto, los líderes pedagógicos, los líderes directivos del centro escolar, ir pensando en generar un reencuentro primero que se dé sin miedo. Ya venimos con una afectación en términos de aflicción emocional, de afectación al bienestar emocional, a la salud mental, que necesitamos tomar en consideración, y en ese sentido el reencuentro debiera ser sin miedo. Primero que nada, sin miedo al contagio, porque el virus va a seguir ahí y hoy sabemos que hay variantes y además sabemos que no tenemos a toda la comunidad vacunada, de tal suerte que necesitamos generar protocolos que aseguren, ¿verdad? Que aseguren justamente esta seguridad sanitaria, que nos provean de estrategias para una sana convivencia, en la sana distancia, por supuesto, y también estrategias de cuidado a la comunidad y de autocuidado, particularmente para los docentes y directivos que estarán de alguna manera orquestando estas estrategias para el reencuentro sin miedo. Pero también un reencuentro sin miedo ahora, no solo al contagio, sino a ser juzgados. La comunidad que ha vivido, por ejemplo, la enfermedad, o que tiene familiares enfermos, o que vive con una persona que, por ejemplo, se dedica a la atención, a la primera línea de atención médica. Necesitamos cuidar que esto no se dé o no dé lugar a los juicios y a los prejuicios. Necesitamos generar una comunidad de inclusión, sobre todo para aquellos que han vivido o que enfrentan actualmente la enfermedad. Pero también una comunidad, un reencuentro sin miedo a ser juzgados por los aprendizajes perdidos, pero yo diría más bien logrados, hasta dónde nos quedamos. Y en ese sentido, ninguna niña ni niño debería de sentir que quedó atrás. En realidad estuvimos en una pausa que a lo mejor tuvo, como decía la doctora Amanda, una ruta diferente para algunos,
¿verdad? Más favorecida por el capital cultural de sus comunidades, de sus contextos de familia y menos para otros. Y en ese sentido, nuestro reencuentro con nuestros estudiantes tendría que ser uno de inclusión, uno que no generara en los estudiantes, en las estudiantes, un sentido de baja eficacia para continuar con sus aprendizajes. Y por supuesto también un reencuentro sin miedo a ser juzgados por los cambios socioeconómicos que nos ha generado esta pandemia. Hay un alto número de estudiantes que han tenido que dejar la escuela particular para continuar sus estudios en este periodo en la escuela pública por cuestiones de pérdida de empleo de los padres de familia, o que incluso se han visto en la necesidad de cambiar sus hábitos de vida por esta situación. Tendríamos que ser incluyentes también en este sentido, sabiendo que esta pandemia viene acompañada de esta problemática también. Un reencuentro también en donde haya una percepción de apoyo para todos los miembros de la comunidad, que permita la recuperación emocional, sobre todo en los casos donde se haya vivido una pérdida. Como decía hace un momento también mi colega, vamos a regresar a las mismas aulas, a los mismos edificios, pero quizá no estemos los mismos que estábamos en la comunidad educativa antes de la pandemia. Quizá tendríamos que organizar también esta vivencia del duelo colectivo para reencontrarnos y honrar a aquellos que ya no nos acompañan en este momento, ser conscientes de que ha habido esta pérdida y por lo tanto que hay un dolor que está ahí latente. Y finalmente también un reencuentro con apoyo a los aprendizajes, saber que muy probablemente vamos a requerir generar estrategias que nos permitan acompañar a los estudiantes en la recuperación, en el fortalecimiento de aquellos aprendizajes en donde se hayan generado lagunas. Y en ese sentido yo los invitaría a pensar en un reencuentro en donde se prioriza lo importante, en donde se prioriza la salud física, la salud mental, la percepción de eficacia de nuestros estudiantes y de nuestros docentes también que dieron continuación a los procesos de escolarización, y finalmente también priorizando el sentido de afiliación, ese sentido de pertenencia a la comunidad. Nos vamos a volver a encontrar en el espacio físico, a sentir de alguna manera, al menos con la mirada, al menos con la convivencia, y saber que estamos allí y que seguimos formando comunidad va a ser muy importante. Y para ello, para que podamos generar ese ambiente, ese clima emocionalmente propicio y positivo, me parece que necesitamos trabajar nuestro currículo de manera eficaz, de manera que las estrategias y los materiales que utilicemos como apoyo pues finalmente den sentido y motiven a la continuidad y a la transferencia de los aprendizajes hacia el futuro, pensando que los estudiantes tienen que seguir avanzando, no es como que se van a regresar, ¿verdad?, a los grados anteriores, y no es como que se va a detener su proceso de aprendizaje. Los aprendizajes no se detienen en estas edades y no se detienen a lo largo de la vida. En realidad, los docentes, nuestro trabajo como educadores es precisamente asegurarnos que lo que existe y sobre todo es un sentido de perseverancia, de continuidad y de transferencia de lo que vamos aprendiendo hacia el futuro. Y en ese sentido deberá de ser un reencuentro flexible, un reencuentro que y sobre todo procure una mentalidad de crecimiento en toda la comunidad, en los docentes, en los estudiantes, una mentalidad de crecimiento en donde sabemos que podemos equivocarnos, en donde sabemos que podremos vivir el error académico, ¿verdad? Sin ningún tipo de temor a lo que podría ser parte de un proceso natural de aprendizaje en un tiempo que ha sido complejo para todas y todos. Y yo empezaría por hacer un regreso acompañado de una evaluación diagnóstica, una evaluación que diera pie a la posibilidad de generar estrategias formativas diferenciadas. Estrategias que pudieran darnos lugar a desarrollar estrategias de atención pedagógicas y socioemocionales en los distintos grupos que conforman la comunidad, pero que pudieran también generar una cultura en ese sentido del cuidado y el autocuidado para toda la comunidad. Hay quienes van a requerir atención focalizada, hay quienes van a requerir una atención más individualizada, pero habremos de pensar también en la base, por así decirlo, en la base de la comunidad, en términos de procurar en esta base de la comunidad. Yo invitaría
desarrollar habilidades socioemocionales, tanto los docentes como con los estudiantes, de manera que podamos ir abriéndonos a otra forma, desde lo socioemocional, como la plataforma del aprendizaje, a otra forma de convivir y de dar continuidad a una situación que sabemos que va a seguir siendo incierta, que nos va a exigir seguir flexibilizando, redefiniendo, generando múltiples espacios, medios y herramientas para dar continuidad al aprendizaje. Y en ese sentido, ya se ha hablado mucho de desarrollar primero las necesidades vitales, de las que ya hablaba la psicología positiva, Abraham Maslow, por ejemplo, ¿verdad? De dar justamente prioridad a este sentido de pertenencia, a esta posibilidad de expresar lo vivido a lo largo de este tiempo para entonces abrirnos al aprendizaje. Yo invitaría a que empezáramos por el ser para entonces poder regresar al aprender en comunidad. Y con eso terminaría mi participación en este momento. Gracias, doctora. Bueno, pues entonces, si les parece bien, vamos a hablar sobre estas recomendaciones. Los asistentes, pues, justo vienen a esta sesión buscando recibir de ustedes como especialistas algunas recomendaciones para sus colegios. Y bueno, pues lo vamos a dividir de esta manera. Vamos a hablar en el ámbito académico con la doctora Amanda y en el ámbito socioemocional con la doctora Ximena. Y dentro de las estrategias, ¿cuál sería el papel de los libros de texto que los alumnos reciben y los que ellos llevan por parte de las editoriales? Puesto que, bueno, es una de las herramientas de trabajo que de manera tradicional en la escuela mexicana se toma como un recurso de trabajo en el aula. Entonces, pues empezaríamos, si le parece bien con usted, doctora Amanda, nos damos 10 minutos, por favor. Gracias, Erika. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de esas estrategias, aunque ya creo que la doctora Ximena también venía hablando de alguna de ella, ¿no? Precisamente creo que sí, la cuestión de poder diagnosticar cómo está el alumnado, el estudiantado, resulta fundamental. Yo comentaba en mi primera intervención que sí hay como mucho desconocimiento sobre precisamente en qué condiciones están ellos, ¿no? Qué aprendieron, cómo avanzaron, y creo que eso implica para todos nosotros pues un proceso de recuperación de información. Y yo pienso que sí se requiere un diagnóstico integral, un diagnóstico que recupere varias dimensiones y además que recupere la mirada de diferentes actores o agentes, ¿no? Porque con toda esa información pudiéramos tener pues un acercamiento, una fotografía, ¿no? De ese estudiantado y un insumo también para poder planear. Ahora yo diría de manera muy estratégica. La doctora Ximena decía tenemos que plantearnos una planeación flexible, una planeación que priorice, y yo diría, y una planeación también que sea muy estratégica, porque si la realidad es ahorita tan cambiante, tan fluctuante, creo que nos anima precisamente a estar planeando de manera muy disruptiva, ¿no? Planear de manera diferente. Yo creo que en esta fortaleza que nos permitió visualizar la pandemia del trabajo en equipo, de cómo muchos cuerpos de profesores han incursionado en un trabajo fuerte de comunidad profesional de aprendizaje, tenemos que seguir haciendo uso de esa fortaleza, ¿no? De esa planeación que sea colegiada y que permita el trabajo interdisciplinar también. Ese es otro desafío o reto que tenemos. La pandemia nos hizo ver que a veces el currículum está pues muy atomizado, muy fragmentado, es un cúmulo de aprendizajes lo que tenemos que abarcar y a veces se convierte en un reto, en un desafío para los profesores y para las escuelas.
Y no se trata de eso, ¿no? De seguir pensando en que vamos a abarcar tantas cosas, sino de tratar de potencializar aprendizajes fundamentales, el desarrollo de habilidades, de competencias que tienen pues importancia en toda la educación obligatoria de nuestro país. Entonces, creo que sí, en esa priorización curricular, sobre todo habrá que ver qué aprendizajes o qué contenidos tienen secuencialidad, ¿no? Creo que ahí está una de las claves para priorizar qué contenido tiene presencia en el grado subsecuente, ¿no? Y por eso hay que cuidarlo, o en el nivel educativo subsecuente. Entonces, todo el colegiado de profesores seguramente tendrá que estar volcado en tomar esas decisiones, ¿no? Y bueno, yo diría que otra de las estrategias importantes tiene que ver con cómo podemos seguir fomentando esta autonomía de aprendizaje en nuestros estudiantes. Sabemos que la pandemia obliga a los estudiantes a esta autonomía. Hay algunos que lo han logrado consolidar muy bien y hay otros que no tanto. En ese sentido, nosotros como profesores creo que tenemos que irnos preparando en cómo poder trabajar esa autonomía, ¿no? Y para eso sí ya hay toda una serie de pasos, de metodologías, ¿no? Para que puedan los estudiantes, a partir del apoyo precisamente en libros de texto, en guiones, en materiales que preparamos, seguir fortaleciendo esto. Y para los que sean más semiautónomos o dependientes, poder pues seguir trabajando con ellos de tal manera que logren también esa autonomía, ¿no? Entonces, el aula ahorita se nos diversifica, yo lo decía hace un momento, y eso implica también cambiar la forma en que nosotros trabajamos. Creo que el profesor tendrá que estar pensando en trabajar a veces de manera directa con el gran grupo o con subgrupos, pero también de manera indirecta a través precisamente del trabajo autónomo que realicen algunos, ¿no? Tiene necesariamente que haber una pues combinación, una alternancia en las formas de trabajo, ¿no? Tanto se va a fomentar el autoaprendizaje como el interaprendizaje. Y potenciar lo que no teníamos, ¿no? De manera virtual, que es el fomento al diálogo, a la colaboración en el aula. Eso va a resultar fundamental, ¿no? En mi experiencia, que trabajamos más con grupos multigrado, es decir, que tienen diferentes edades, que tienen diferentes conocimientos y se ubican en diferentes grados escolares, precisamente se trabaja con toda esta lógica, ¿no? Con diferentes formas de agrupamiento que no necesariamente tienen que ver con el grado escolar que cursan, sino a veces con el dominio que tienen del contenido que estamos trabajando, ¿no? Y se alternan, pues, trabajo en binas, en triadas, en pequeños grupos, con el gran grupo, ¿no? Y yo creo que será muy importante también diversificar los espacios de aprendizaje, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, los protocolos recomiendan mucho el trabajo hacia el exterior, pero bueno, ¿cómo podemos hacer uso de estos espacios para que los estudiantes aprendan de otra forma, de otra manera, ¿no? Definitivamente tenemos que multiplicar esos entornos de aprendizaje. Yo decía hace un rato, los maestros seguramente estarán trabajando de manera híbrida, ¿no? En el sentido de, pues, este trabajo en plataforma, pues, no descuidarlo, al contrario, potenciarlo, ¿no? El hecho de que, pues, haya esta posibilidad de que nuestros estudiantes no asistan todo el tiempo de manera presencial, nos obliga a hacerlo, ¿no? Entonces, también se requiere de una diversificación de modalidades de trabajo, que yo creo que muchos de ustedes ya lo venían trabajando, ya lo venían haciendo así, pero hay que potenciarlo todavía más, ¿no? Esto del trabajo en talleres, en rincones, pues es muy importante. Por ahí se ha dicho que necesitamos pasar de un aprendizaje basado en contenidos a un aprendizaje basado en
problemas, en proyectos, en centros de interés, en modalidades que también motiven a los estudiantes a aprender, ¿no? Entonces, pues todo eso requiere de mucho trabajo, ¿no? Y bueno, en ese marco yo creo que ciertamente el libro de texto pues juega un papel fundamental, ¿no? Ustedes saben que México tiene pues toda una tradición histórica en materia de libros de texto, a diferencia de otros países. Tenemos toda una tradición. Y bueno, yo creo que los libros, precisamente a través de los guiones didácticos que incorporan, pues nos permiten a los profesores precisamente contar con una ruta, con un camino, ¿no? Para introducir, ampliar o bien profundizar los aprendizajes. Los libros siempre son, en su gran mayoría, ¿no? Materiales muy cuidados, que se apegan, perdón, a los enfoques didácticos de las asignaturas, tienen dentro del manejo que hacen o del tratamiento que hacen de un contenido, pues una concepción de aprendizaje que se está promoviendo, ¿no? Entonces, no es una tarea sencilla producir un material de este tipo, es un proceso de transposición didáctica muy interesante, que se acompaña de ilustraciones, de textos, precisamente muy cuidados y que van a posibilitar también pues que el estudiante vaya acercándose a un determinado saber o conocimiento, ¿no? Son recursos indiscutiblemente muy importantes de apoyo a los aprendizajes, y pues hay muchas investigaciones que nos señalan cómo logra el libro de texto articular mucho el trabajo que el maestro hace, ¿no? Y bueno, hoy en día sabemos que el libro ya no es solo el material impreso, sino cómo se hipervincula con otro tipo de recursos que nos permite precisamente pues otros canales de aprendizaje, ¿no? Movilizar otros canales de aprendizaje y diversificar los recursos didácticos. Entonces, pues yo creo que será un elemento fundamental, está siendo un elemento fundamental hoy en el distanciamiento. Los maestros han valorado muchísimo el que los estudiantes cuenten con estos materiales porque precisamente pueden a partir de ellos hacer una planeación de su trabajo. Por aquí cierro mi intervención. Justo a tiempo. Gracias, doctora Amanda. Seguimos, doctora Ximena, entonces con este último tema, antes de entrar a las conclusiones, ¿qué estrategias recomienda usted para el ámbito socioemocional y el uso de los libros de texto? Claro. Por supuesto que el texto, Doctora, un momento. en la medida de los ¿Me aprendizajes. escucha? Estamos teniendo una señal intermitente. Si quiere apagar su cámara, seguramente que será mejor escucharla sin cámara abierta. ¿Se escucha bien aquí? Se escucha un poco mejor. ¿Ya apagó su cámara? Bueno, sí, mi internet ha estado fallando, sí. Ya lo apagué, desconecto, No, les pido una disculpa de antemano a la audiencia por internet. Yo tengo que tiene la cámara prendida, ya se la apagué yo. Creo que se salió la doctora. Ok. Sí, nos había advertido la doctora Ximena que tenía problemas de conectividad el día de hoy, entonces seguramente se está conectando ahora. Entonces, para continuar, doctora Amanda, en lo que recuperamos a la doctora Ximena, vamos a avanzar con las conclusiones, si te parece bien. Sí, Erika, ya veo por allá a la doctora, no ¿Sí? sé si ya logró conectarse. A ver. Sí se está yendo el internet en esta zona y me disculpo de antemano. Sí, no te preocupes, ya tienes tu cámara cerrada, entonces va a ser mucho mejor. Entonces me regreso para que cerremos contigo con este tema. Muchas gracias y una disculpa. Esta es parte de lo que hemos vivido en este momento de estar en una convivencia remota.
Bueno, yo coincido con los comentarios acerca de la importancia del libro de texto. Es una de nuestras herramientas de mediación, pues que tiene, digamos, mayor, no solo distribución, sino también cabida dentro de lo que va siendo el currículo y nuestras estrategias de mediación o de didáctica al interior de las escuelas. Y yo nada más quisiera estresar la importancia que va a ser el que podamos contar con un material que invite y sobre todo a continuar con los aprendizajes, que nos invite desde una propuesta activa, participativa, creativa, a los estudiantes a dar continuación a lo que va a ser el proceso de aprendizaje. Materiales que cuenten incluso también con situaciones, problema, que les permitan a los estudiantes contextualizar y expresar desde esta mirada indagativa los aprendizajes. Y en ese sentido, materiales que generen motivación a través de la curiosidad, a través de la posibilidad, ¿verdad?, de generar un diálogo, una reflexión autónoma, sí, pero también colectiva. La idea de que lo que hemos descubierto a lo largo de este proceso, como ya lo mencionó la doctora Amanda, este proceso de aprendizaje a la distancia, la necesidad que tenemos de procurar un aprendizaje autogestivo en nuestros estudiantes, estas habilidades de autonomía, de agencia, ¿verdad?, de sentido de eficacia, es muy importante. Y en la medida entonces en que el libro del texto justamente nos permite generar o invitar aprendizajes más de corte propositivo, participativo y creativo, más que repetitivo, me parece que vamos a estar haciendo un uso de este material más estratégico para los tiempos que vivimos hoy, pero seguramente también para los tiempos futuros. Y en ese sentido, también en la medida en la que estos materiales, en la medida en la que se utilizan los libros de texto para poder generar una continuidad en ambientes diversos de aprendizaje, en esto que nos va a tocar vivir de ambientes híbridos, en la medida en la que el libro de texto se presta para poder trabajar tanto en lo presencial, pero y sobre todo a la distancia, de tal suerte que le dé al estudiante un sentido de seguridad, de confianza, de continuación y decíamos de transferencia de los aprendizajes. Me parece que vamos a estar también apoyando estas habilidades de autogestión, porque el material mismo probablemente ayuda a los estudiantes a la organización, a la secuenciación, a los procesos de indagación o de interlocución y trabajo en equipo, etc. Y en ese sentido, pues me parece que el libro de texto tendría que convertirse en una invitación para regresar a los aprendizajes escolares, a esos aprendizajes que tienen también una cierta característica de secuenciación, de sostenimiento en el tiempo y también de complejidad variable. Y entonces nuestros libros de texto tendrían que ser precisamente estos materiales que invitan a retomar ese proceso de aprendizaje dentro de lo que sería la comunidad del aula o la comunidad escolar. Y bueno, respondiendo ya a la pregunta que hacías, Erika, cerrando ya también un poco en términos de estas sugerencias en términos de cómo regresamos emocionalmente hablando a la escuela, pues me parece que lo primero que tenemos que hacer es hacer de esta escuela, de este reencuentro al espacio de aprendizaje, un espacio en donde hay tiempo para la expresión emocional, tanto de estudiantes como de docentes. De tal suerte que podamos desplegar estrategias de apoyo y cuidado, tanto para la comunidad docente como para los estudiantes y por supuesto estar abiertos a la comunidad, a la comunicación con la familia. Un espacio en donde nos demos a la tarea de hacer una evaluación diagnóstica constante, continua, para saber cómo vamos, cómo estamos, qué hace falta y cómo podemos seguir progresando. Al inicio de la pandemia, hace un año, tuvimos que reaccionar ante una situación de emergencia, casi. Hemos aprendido tanto a lo largo de estos meses que ya podemos, más que reaccionar, responder de manera estratégica. Y en esa estrategia, el papel fundamental que juega la evaluación diagnóstica, pues es uno que nos permite focalizar los esfuerzos. Focalizar los esfuerzos de tal suerte que podamos
en el caso que sea necesario, flexibilizar y priorizar tanto las atenciones a los estudiantes y a los docentes como los aprendizajes. Que nos permita también ser sensibles este diagnóstico, este estar en contacto con cómo se encuentra la comunidad, ser sensibles a las inquietudes y a las necesidades que presentan nuestros docentes, nuestros estudiantes y las familias, a sabiendas que la situación todavía no se estabiliza, que no hemos regresado a una normalidad en el término íntegro o completo de lo que implica estar en una situación normal. Seguimos en una situación cambiante y en ese sentido necesitamos ser sensibles a esta situación de todavía una incertidumbre. Necesitamos también, regresando a este libro de texto, a esta didáctica que nos va a acompañar en estos ambientes cambiantes, en estos ambientes diversos, enseñar y aprender aprovechando las emociones de nuestros estudiantes, pero también la de nuestros docentes. Si enseñamos y aprendemos desde la curiosidad, desde la participación, desde la colaboración, desde la indagación, la posibilidad de la expresión creativa y el juego, entonces vamos a tener un cerebro mucho más dispuesto en sus funciones ejecutivas. Un cerebro que estará motivado y gustoso de retomar los aprendizajes. Y en esta comunidad también escuchar y valorar, en este sentido, todas las opiniones y los puntos de vista. Escuchemos a nuestros estudiantes, escuchemos a nuestros docentes, de manera que se puedan generar todavía más oportunidades para reconstruir y recuperar aprendizajes. Y en ese proceso de reconstrucción, saber que podemos equivocarnos, saber que vamos a necesitar seguir ensayando, de tal suerte que este proceso de aprendizaje crezca y se construya con cada acción estratégica, con cada posibilidad de evaluar diagnósticamente cómo vamos y cómo estamos. Mantengamos esta mentalidad de crecimiento a sabiendas que el reto está en pie. Seguimos en este proceso de redefinir y priorizar nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, y en la medida en la que hacemos de este reto una invitación, como decía hace un momento, una invitación a hacerlo sobre todo de manera colegiada, de manera participativa, pero y sobre todo desde el cuidado, me parece que vamos a regresar a una escuela que va a tener más ganas de aprender y de continuar lidiando con lo que nos ha puesto sobre la mesa esta pandemia. Y yo con esto cierro mi intervención. Gracias, doctora. Muy bien. Bueno, pues demasiados retos que van a tener los colegios, los maestros principalmente, les han proporcionado, yo anotando varias recomendaciones. Pues estamos a buen tiempo de preparar esto, aunque bueno, pues como decía la doctora Ximena, es un ensayo, vamos a seguir ensayando, hay que estar abiertos y flexibles a seguir aprendiendo de este momento y del momento que viene cuando se retorne a las clases, seguramente en una modalidad, como ya mencionaron, mixta. Entonces, bueno, pues para concluir, nos damos una ronda de 5 minutos. Creo que podemos hacer un buen cierre para darles a ellos un resumen de esta sesión en esta tarde de café. De todos modos, ellos van a tener el video porque creo que es algo que tienen que estar viendo en constante con sus maestros. Vamos por ahí a colgar el video. Pero entonces, si comenzamos, doctora Ximena, le pediría a usted iniciar las conclusiones, posteriormente a la doctora Amanda. Muchas gracias. Espero que el internet me acompañe de manera adecuada en este momento. Sí. Quisiera retomar una última parte de lo que dije anteriormente. Pasamos de un momento de reacción ante la emergencia a un momento más bien de respuesta, que nos permite ahora, bajo una condición de aprendizaje, de haber vivido y sobre todo pasado esta transición de adaptación,
De manera que podemos pensar ahora en una planeación mucho más estratégica. Una planeación que debe de contar y sobre todo con una evaluación diagnóstica que nos permita reconocer el estado actual de nuestra comunidad educativa, tanto en los aprendizajes escolares, académicos, pero y sobre todo en términos del bienestar de esta comunidad. Cómo se encuentra la comunidad va a ser fundamental para dar seguimiento a este proceso de escolarización que nos presupone el próximo ciclo. Aprendamos a cuidar este bienestar socioemocional porque sabemos que finalmente el que podamos contar con nuestras habilidades cognitivas, con nuestra capacidad de atención, de concentración, de memoria incluso, depende de que este cerebro no se encuentre afligido. Lo sabemos, lo hemos visto a lo largo de la pandemia. Hagamos de este espacio educativo donde nos reencontraremos en breve un espacio para las relaciones positivas, de apoyo, de trabajo colegiado, de participación, en donde todas y todas podamos cultivar este sentido de eficacia, a partir de reencontrarnos en este espacio de comunidad con el sentido de pertenencia y con el sentido de apoyo afectivo y académico que vamos a requerir, evitando los factores de riesgo que sabemos que ponen en juego este bienestar emocional, evitando la violencia, evitando los prejuicios, evitando el que nuestros docentes o estudiantes se sientan en soledad o en estrés excesivo, o peor aún, que consideren el regreso a la escuela desde una percepción de fracaso o de poco logro de aprendizajes. Partamos de lo que sí hay, de lo que sí se construyó, de lo que logramos, y sobre todo con una mirada esperanzadora, bien informada, crítica, no desde un optimismo iluso o ingenuo, pero sí desde la posibilidad de construir desde lo que pudimos aprender todas y todos durante este periodo de distanciamiento. Y con esto cerraría mi presentación. Sí, gracias, doctora Amanda, por favor. Gracias, Erika. Bueno, pues ya reflexionábamos sobre todo lo que está pasando, ¿no? Haciendo un balance de esta charla. Creo que debemos reconocer que actualmente, pues sí, enfrentamos resultados educativos muy diversos, muy heterogéneos, ¿no? Los estudios, pues, nos muestran diferencias entre lo público, lo privado, entre los niños pequeños, los jóvenes, el sistema universitario, entre las regiones, ¿no? Latinoamérica, Europa, Asia. Hay una diversidad de experiencias educativas respecto a la pandemia. ¿Por qué? Porque estos resultados que estamos obteniendo tienen relación con, pues, las propias economías, ¿no? De cada país, con las condiciones de cada región, de cada, pues, estado, de cada municipio, de cada escuela y de cada familia. Y en ese sentido, pues, valoramos que cada experiencia de cada niño, de cada niña, de cada joven está siendo única, ¿no? El papel que están jugando los mentores, los tutores, los acompañantes, está siendo fundamental, está siendo central en los resultados que se están obteniendo. Entonces, pues, creo que definitivamente todo este trabajo educativo en pandemia nos está dejando muchas lecciones. La escuela, creo que estamos concibiendo que la escuela precisamente termina organizando, ¿no? Toda la vida familiar, la vida social. Y bueno, al no funcionar la escuela como lo hacía cotidianamente, nos desestructura. Definitivamente hoy en día valoramos más nuestras escuelas, el papel de los profesores. También vemos que en especial para los más pequeños, la escuela pues es presencial o no es escuela, como dice la doctora Elsie Rodwell, porque sabemos, ¿no? De todo lo que los alumnos aprenden cuando están en esa interacción, en ese diálogo, en esa experimentación, en esa exploración que les permite crecer, ¿no? Que les permite apropiarse de muchos valores
que les permite andamiarse los unos con los otros. Entonces, todo eso nos ha permitido ver esta pandemia. Pensar en el regreso a clases, pues va a ser algo complejo, ¿no? Algo inédito para esta generación. Y creo que como dice Francisco Tonucci, si el virus cambió todo, ¿no? La escuela no puede seguir igual, ¿no? No es posible hacer lo mismo de siempre cuando sabemos que las condiciones han cambiado y ciertamente creo que tenemos que priorizar el tema de la salud como se hizo en el distanciamiento. La escuela tendrá que tomarlo también como un valor fundamental y sí preparar a los estudiantes y a sus familias para el autocuidado. Yo considero, al igual que la doctora Ximena, que no se trata de sembrar miedo o pánico, sino de generar conciencia, ¿no? De cómo podemos generar conciencia y darle vida a esos protocolos, también matizarlos de acuerdo a nuestras realidades y posibilidades, ¿sí? Por último, yo diría, ¿no? Que vamos a enfrentar mucha diversidad en materia de niveles de logro educativo de los estudiantes. Eso ya se advierte. Sin embargo, creo que el gran desafío va a estar en cómo podemos diversificar la enseñanza. Ya se señalaba que no podemos pensar en reponer contenidos o en meter más contenidos, multiplicar más contenidos. No es el camino ni la ruta. Hay que focalizar la mirada en competencias básicas, en estándares básicos que nos permitan afianzar esos saberes necesarios para la propia escolaridad y para la vida. Mi recomendación, como ustedes lo pudieron advertir en mis intervenciones, es decantarnos por estas metodologías activas, ¿no? Que respondan precisamente a la diversidad. El gran desafío, el gran reto que tenemos ahora no solo como escuela, sino como sociedad, es precisamente el enfoque que le vamos a dar a la educación, ¿no? Un enfoque más hacia el cuidado de la persona y del otro, un enfoque definitivamente más social, es lo que necesitamos. Muchas gracias. Pues gracias a las dos. Creo que los asistentes van a tener mucho que reflexionar respecto de lo que les han compartido esta tarde. Ellos, que en la mayoría son directores, van a tener pues la tarea de liderar este proceso de regreso a clases con todo el reto que tienen ellos y sus profesores, los alumnos, toda la comunidad educativa, los papás, que como dicen, bueno, pues hoy están muy involucrados y habrá que seguirlos involucrando. Yo creo que después de esta etapa que vivimos junto con ellos, va a cambiar también esa relación familiar. Yo estoy segura de eso. Y bueno, pues escuchemos, tenemos un espacio para escuchar a los maestros. No sé si la doctora Ximena por ahí podrá prender su camarita para verla un momentito. Claro. Voy a abrir el chat. Y bueno, pues por ahí, si nos ayudan a hacer sus preguntas, incluso si nos quieren compartir alguna experiencia, pues de lo que han vivido, cómo lo han vivido, y pues por supuesto preguntas que tengan para las especialistas del día de hoy, alguna duda que les haya surgido, ya está abierto por ahí el chat. Vamos a esperar un momentito. Según yo, sí, ya está abierto. Ok, ya están llegando. Bueno, tenemos al maestro Jorge Rivera, interesante, no puedo entender muchos puntos por las fallas. Bueno, solamente hubo algún momentito de falla de acuerdo a mi seguimiento, profesor, posiblemente la conectividad de casa, pero claro que sí, vamos a poner el video en algún sitio. Ahorita que me diga mi coordinación de mercadotecnia, sí lo vamos a montar en el canal de YouTube.
Erika Romero, si hay alguna recomendación para realizar la evaluación socioemocional de la comunidad escolar a nivel primaria, doctora Ximena. Muchas gracias. Pues sí, hemos nosotros incluso desde la universidad apoyado en esto. Esto es algo que requiere de cierto control para que sea una evaluación, pues no solamente eficaz, sino también válida. Yo los invito a que visiten el sitio web de nuestro proyecto de evaluación de competencias, habilidades socioemocionales, educarencontingencia.net de la Universidad Iberoamericana. Con mucho gusto podemos apoyar. Hay distintos materiales, es cierto que sí, hay distintas escalas que se pueden aplicar. Aquí lo importante sería determinar en cada comunidad cómo queremos evaluar en términos de cuáles son las acciones que quisiéramos o pudiéramos emprender a raíz de esta evaluación. Bueno, pues igual muchos agradecimientos, Griselda Rodríguez, gracias por compartir sus conocimientos muy interesantes, muy productivos. José Flecha Cuesta, muy importante, me gustó mucho el tema, están en la línea de lo que tenemos que hacer. Importante la información, nos dice Ileana López. Mireya Morales, muchas gracias, muy útil el análisis, totalmente cierto. Por aquí, Balbina Pérez, ¿será necesario ampliar la atención psicológica de docentes y estudiantes? Doctora Ximena. Me parece que sí, me parece que vamos a tener que implementar justamente al interior de la escuela, decíamos, acciones diferenciadas. Y una de estas acciones diferenciadas probablemente será el que algunos de nuestros docentes o estudiantes requieran de este apoyo psicológico. Necesitamos estar prevenidos en términos de contar justamente con este capital humano al interior de la escuela, con este recurso, sino al interior de la escuela, pues reconocer también cuáles son algunos de los protocolos, algunas de las instancias que existen a nivel nacional, a nivel local, incluso estatal, a las que podamos referir, a las que podamos acompañar a nuestros docentes y estudiantes. Pero sí, yo quisiera decir que de manera general necesitamos generar un plan de atención psicológico en caso de que se requiera al interior de las escuelas. Nos pregunta Liliana Vázquez si hay alguna recomendación para la aplicación de instrumentos de diagnóstico. Aquí, bueno, pues si gustan ambas, tanto la parte socioemocional como académica. Doctora Amanda. Pues yo creo que aquí sí se requiere de, pues, la construcción más bien de cada centro de trabajo, ¿no? Les podríamos dar varias propuestas. La propia Secretaría en algún momento sacó un material muy bueno sobre cómo elaborar diagnósticos de la autoría de Ramírez. Me parece un material importante porque pues se basa no solo en varios agentes, sino mucho en recuperar las evidencias, que creo que es lo que vamos a tener ahora también. Los propios profesores, los estudiantes, pues están trabajando con cuadernillos, están trabajando con sus propios cuadernos y todo eso se recupera como parte, ¿no?, de los aspectos a analizar y a reconocer. Tendríamos que ampliar ese diagnóstico porque ciertamente creo que hay nueva información por recuperar, ¿no? A partir precisamente de que no habíamos experimentado esta forma de trabajo a distancia, pero sí tendría que, más bien la escuela, determinar específicamente qué dimensiones es lo que va a estar recuperando, no solamente lo académico, sino lo familiar, ¿no? La doctora Ximena ha hablado también de lo emocional. Entonces, a partir de esas dimensiones, poder reconocer qué aspectos, qué indicadores de manera puntual nos interesa recuperar, ¿no? Frida Díaz Barriga también maneja pues una propuesta interesante en materia de qué ir recuperando, con qué instrumentos, pero me parece que aquí también no va a haber recetas así como que este diagnóstico acomoda para todas las escuelas. Yo creo que cada escuela también tiene que desplegar ahí su propia creatividad y conociendo la situación, la realidad de sus familias, poder recuperar pues la mayor cantidad de evidencias y fuentes que permitan, como decía la doctora Ximena, no solamente en una ocasión, sino de manera permanente, seguir recuperando cuál es el estado que guarda pues cada uno de nuestros estudiantes. Doctora Ximena, ¿nos quiere comentar algo?
Sí, yo pues nada más invitarles, me voy a tomar como dicen, el permiso, le voy a dar las gracias de antemano a la editorial, porque estamos justamente en la Universidad Iberoamericana apoyando a las escuelas a hacer este diagnóstico a través de pruebas estandarizadas, sobre todo en lo que sería lengua, lectocomprensión en el español y matemáticas, además de un diagnóstico socioemocional. Estamos trabajando en ese proyecto y yo los invito a que se acerquen a nosotros, quienes estén interesados en que podamos apoyar a su institución, a su escuela con este diagnóstico. Es completamente gratuito, quiero decirles, y se entrega pues justamente un reporte muy completo de lo que sería un diagnóstico preliminar en estas áreas curriculares, lengua y matemáticas, así como de cuestiones socioemocionales. Si me lo permiten, pues yo puedo dejar mi correo en el chat para quienes quieran acercarse con nosotros. Pues con mucho gusto nosotros estamos justamente apoyando a distintas instituciones educativas con este proceso de diagnóstico, porque sabemos que va a ser algo importante para la planeación a futuro. Les dejo mi correo en el chat para quienes gusten contactarnos. Ok, esta también es para ambas. Nos comenta el maestro Fernando Monroy. El papel del director ha sido siempre muy importante. Este año en particular, alumnos, docentes, familias esperan y confían en el líder. ¿Qué recomendación darían a los directores? Empezamos con la doctora Amanda. Ciertamente, yo siempre he considerado que los directores pues son precisamente el corazón de la escuela, ¿no? La visión de las instituciones, y hoy en día han tenido o han jugado un papel fundamental, sobre todo en estos casos complejos que se tienen o que los maestros enfrentan, ¿no? Hay estudiantes que pues presentan cuestiones de rezago o de abandono, y pues entran los directores de manera muy fuerte, ¿no? A tratar de solucionar esta problemática, de acercarse a los padres de familia, de saber qué está pasando. Los colectivos de profesores pues esperan precisamente del director el tener pues no solamente pues este acompañamiento quizá que hace a la gestión, sino también un acompañamiento académico, ¿no? En ese sentido creo que se ha avanzado en materia de integración de estos colegiados, de estos grupos, y hemos descubierto que eso nos da mucha fortaleza como institución educativa. Entonces, mi recomendación sobre todo es eso, ¿no? Mantener mucha comunicación con los grupos de trabajo, con los propios padres de familia, con los tutores, y todos plantearse un objetivo que es el cuidarnos, el hacer escuela en estas condiciones que resulta muy complejo y que no se alcanza sin la colaboración de todos estos agentes. Entonces, ciertamente a ellos les toca pues direccionar a los centros, ¿no? Marcar rutas de trabajo, delinear desde un liderazgo compartido y a veces distribuido. Eso también ha visibilizado la pandemia, ¿no? Que a veces los directores no, puede ser que no tengan todas las habilidades digitales que se requiere para el trabajo no presencial, pero muchos maestros sí, y a través de la suma de estos esfuerzos han hecho posible que las escuelas salgan adelante. Entonces, también se requiere mucha apertura como líder para precisamente a veces destacar estas fortalezas de los compañeros y lograr que las escuelas sigan funcionando y cumplan con sus objetivos, ¿no? Entonces sí se requiere de mucha comunicación, de mucho trabajo en equipo. Antes lo leíamos quizá en los materiales o en las recomendaciones, pero hoy lo podemos ver concretado en nuestros espacios, ¿no? La fortaleza que nos da esa colaboración entre todos, el apoyo mutuo y la confianza, sobre todo, ¿no? La confianza que les brindan también los directores a sus propios profesores para poder experimentar. Se rompieron muchas normas, ¿no? Que estaban escritas, a veces esta comunicación a través de chats, a través de WhatsApp, que se veía difícil, ¿no? Que los propios directores limitaban, y que ahora se ve como una necesidad. No nos quedó de otra más que entrarle a todos estos cambios, ¿no? Sí se requiere de un liderazgo flexible, abierto y participativo, y también de trabajo en red.
porque me parece que los directores se están comunicando entre ellos, están circulando sus propias estrategias, y eso es muy importante, cómo se están formando estas redes y estos grupos. Doctora Ximena, respecto del Sí. director. Claro que sí. Yo coincido con todos los comentarios que ya hizo la doctora Amanda. Me parece que el director, bueno, pues juega un papel fundamental en lo que será liderar a la comunidad educativa en este esfuerzo del reencuentro, de la determinación de acciones, etcétera. Pero yo los invito a todos los directores a adoptar también esta mirada democrática, esta mirada parlamentaria, en donde se trabaja en colegiado, en donde se escuchan todas las voces. Los invito a ser receptivos a las inquietudes de sus docentes, de las familias, de la comunidad escolar y también de los estudiantes, a que nos abramos a la posibilidad tal vez de hacer asambleas para escucharnos, para entendernos cómo vamos en este proceso de reencuentro, de readaptación y sobre todo de reconstrucción. Y en ese sentido me parece que el director tendría que ser el primero, de alguna manera, en trabajar estas habilidades socioemocionales que nos procuran esta capacidad de flexibilidad y de apertura. El director como líder pues debe ser el primero en trabajar su autorregulación emocional, de manera que pueda comunicarse a través de una comunicación asertiva, ¿verdad? Participativa, empática con el resto de la comunidad y finalmente también su capacidad para escuchar a los otros en todos los niveles, digamos, de lo que compone la ecología escolar. Entonces yo invito a nuestros directores a ser ahora sí que el ejemplo desde el cual queremos modelar este reencuentro, sobre el cual vamos a fincar pues el futuro que nos depara, no solamente este momento de pandemia, sino realmente este futuro que nos va a forzar, que nos va a llevar a la reinvención y a la resignificación de nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Gracias, doctor. Hay varias preguntas. Tratar de elegir. Hay dos que me gustaría que contestaran ambas y las voy a tratar de unir. Dice el maestro José Becerril, ¿cómo tratar a los estudiantes y padres de familia que no quieran regresar a clases, sino hasta que pase todo esto, ¿no? Habrá estos papás que pues tengan el miedo del contagio. Y por aquí varios nos preguntan, Francisco Pedrazo, por ejemplo, de momento creo que nadie entiende lo que es el regreso híbrido. ¿Cómo podemos planear algo sin saber las condiciones reales que va a haber en la parte sanitaria y lo que se va a permitir, hasta dónde podemos ser flexibles? Doctora Ximena, ¿nos quiere comentar? Sí, con mucho gusto. Me parece, en el primer punto me parece importante porque es cierto que va a haber un estado de miedo, un estado de preocupación latente todavía y en algunos casos incluso manifiesta en términos de la comunidad que no querrá regresar a clase por miedo al contagio, por miedo a poderse de alguna manera comprometer su seguridad sanitaria. Y en ese sentido, me parece que una de las formas en las que podemos apoyar a la comunidad es generando estrategias que sean muy claras, muy tangibles, bien organizadas, predecibles, que ayuden a asegurar justamente esta seguridad sanitaria. Por supuesto, apegándonos a los protocolos que ya se avistan a nivel nacional e internacional y bueno, pues siendo buenos comunicadores de estos protocolos, generando también una conciencia conjunta de autocuidado, denotando la importancia que tiene el que todos seamos partícipes de estos protocolos. Esto por un lado. Pero por otro lado, creo que también necesitamos justamente abrirnos a la posibilidad de hablar sobre este miedo de manera explícita, de manera muy consciente. No podemos evadirlo porque estaríamos engañándonos y engañando a la comunidad. Me parece a mí, desde cómo se ve el panorama, este panorama que nos informan las autoridades en el país, pero que también vemos en otros países, que el regreso va a ser parcial en esta modalidad híbrida,
que ya mencionaban otros colegas, y esto va a implicar que vamos a tener que generar estrategias de continuidad y seguimiento de los aprendizajes en grupos reducidos, grupos que van a ir a veces a la escuela y van a quedarse en casa en otros momentos. Y en ese sentido vamos a regresar a los materiales, a estos materiales de apoyo, de mediación, van a ser fundamentales para poder hacer este proceso de aprendizaje híbrido que le dé al estudiante la seguridad de continuidad y que nos permita al interior de la escuela ir asegurando esa movilidad, ese retorno, esa presencialidad con toda caución, con todo control, por así decirlo, de los protocolos sanitarios. Y finalmente, me parece que vamos a tener que estar preparados también para un contexto, particularmente las escuelas particulares, para un contexto en donde haya situaciones de rechazo total al regreso. Se puede dar porque ya se ha dado en otros países y vamos a necesitar entender que a lo mejor algunas familias pues no solamente van a estar afectando en este miedo al contagio su seguridad sanitaria, sino también su seguridad y su bienestar socioemocional. Y a lo mejor en algunos casos, en aquellos casos donde percibamos, y por eso el diagnóstico es tan importante, que existe esta sensación de miedo exacerbado, en donde va a salir peor que el estudiante esté en la escuela porque va a estar angustiado, porque los padres de familia van a estar sumamente mortificados y no va a haber espacio para el aprendizaje, que a lo mejor algunos estudiantes tendrán que quedarse en casa hasta que podamos regularizar, hasta que las vacunas estén con mayor implementación a lo largo y ancho del país, de tal suerte que la percepción, ¿verdad?, de la población sea de mayor seguridad. No lo quiero descartar ese panorama y necesitamos estar preparados en todos sentidos para dar apoyo emocional a estas familias, pero también apoyar desde la estrategia en los aprendizajes. Gracias. Doctora Amanda, comentario también. Sí, pues muy interesante, ¿no? La preocupación que nos comparten los asistentes. Efectivamente se van a dar todos estos escenarios, ¿no? Y creo que hay mucho desconocimiento también del virus, de su comportamiento. Los profesores pues no estamos habituados a trabajar, a operar de esta manera, ¿no? Incluso nuestro ser, nuestro estar, nuestra docencia que implica pues tanta cercanía, tanta interacción, se va a ver restringida, ¿no? Y muchos padres de familia incluso valorarán todo esto y dirán, bueno, ¿qué sentido tiene regresar, no? Si a lo mejor la interacción va a estar muy limitada, si los estudiantes no van a poder pues estar pues sentirse, ¿no? Como decía la doctora Ximena, en este estado mental que facilita los aprendizajes. Sin embargo, yo creo que así como fue un proceso, ¿no? Entender esto de la pandemia, que tenemos que cuidarnos, que mucho depende de las medidas de seguridad que nosotros pues desarrollemos, el estar sanos. Creo que esa parte, la escuela también tiene todo un trabajo que hacer en esta materia. Yo por eso lo comentaba, ¿no? Que el tema de la salud se va a convertir en un tema prioritario y es importante ir generando esa cultura e irnos también ganando la confianza. Bueno, primero tener confianza en nosotros mismos, en que la escuela lo puede lograr, que puede funcionar con estos protocolos y medidas, cuidándonos todos, toda la comunidad escolar, y eso también va a irradiar hacia afuera, porque ciertamente no puede haber un conocimiento por decreto, ¿no? O un convencimiento por decreto, que ahora todo el mundo tiene que regresar y todo el mundo lo va a hacer, porque la propia Secretaría lo ha dicho, que tiene que ser con el convencimiento, la autorización de los padres de familia. Entonces yo creo que va a ser un trabajo también de la escuela el tener claridad en cómo va a funcionar. Me parece que las escuelas particulares tienen ventajas, ¿no? En el sentido de tener una mejor infraestructura. Yo cuestiono más en el caso de los contextos rurales, etcétera, donde sabemos que hay muchas más limitaciones siquiera de contar con agua potable, ¿no? Que permita el lavado de manos y todas estas medidas de bioseguridad que son tan importantes. Pero sí tenemos que hacer un trabajo pues muy fino en las instituciones de romper
pues también esta cultura que tenemos individualista a veces, ¿no? De solo cuidarme yo y no pensar en los demás. Entonces, sí es toda una línea. Y bueno, hacía alusión a qué va a pasar en ese sentido, ¿no? De poder trabajar, pues, dos modelos, ¿no? A veces estar de manera presencial, a veces de manera híbrida. Ciertamente yo creo que no fue por lo que la Secretaría de Educación Pública se decantó, ustedes todos lo saben, que la opción pues fue las clases televisadas, el Aprende en Casa 1, el 2, ya estamos en el 3, sin un impacto a mí me parece que es significativo porque precisamente se vuelve muy rutinario, muy repetitivo, ¿no? Esta forma de trabajo para los estudiantes, y yo creo que las escuelas debemos transitar o pensar en cómo poder trabajar más desde el diseño instruccional, precisamente esa clase presencial que nosotros teníamos, cómo poder trasladarla de una manera pues organizada hacia el trabajo en plataforma, ¿no? Plataformas hay muchas, hay unas que se pagan, hay otras que no. Aquí el asunto no es de plataforma, sino el diseño instruccional que está detrás de eso que se va a implementar ahí, y ahí sí requiere de nosotros pues cierta formación y cierta capacitación, porque ciertamente el trabajo a distancia, si está bien diseñado, pues eso también ya está bastante comprobado, ¿no? Que sí puede potenciar aprendizajes, pero sí requiere una buena planeación y un buen diseño. Bueno, pues algunas más preguntas, pero si les parece bien por el tiempo, con el video que vamos a enviarles a todos los asistentes por correo electrónico, con el correo que se registraron, me gustaría revisar en el chat con más detenimiento si quedó alguna pregunta sin responder, que me ayudaran la doctora Amanda y la doctora Ximena a responderlas por escrito en una breve como dossier que les podamos dar a los asistentes del día de hoy. Yo se las mandaría y por correo electrónico se las hacemos llegar con sus datos también de cada una de ustedes a los participantes, así como el video, que de verdad creo que es un contenido que hay que estar repensando, volviendo a visualizar, y por nuestra parte les haríamos llegar esa información por correo electrónico, y también a los que son usuarios de nuestro programa 360 en nuestro sitio Castillo 360, ahí vamos a poner el video para los que son usuarios de este programa. Si les parece bien, para concluir y despedirnos, bueno, espero que hayan disfrutado esta tarde de café con nosotros en Castillo, directores de colegios particulares, con estas dos ponentes a quienes yo les agradezco mucho el haber estado esta tarde con nosotros, a la doctora Amanda y a la doctora Ximena. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Un saludo. Gracias, un gusto haber estado esta tarde. Sí, un gusto para nosotros también. Entonces, bueno, pues me quedo compartiéndoles finalmente un anuncio a nuestros asistentes. En nuestros espacios pueden consultar pues nuestros contenidos, nuestro sitio web, nuestra página de secundarias públicas, Castillo Macmillan Secundarias, infocastillo@macmillaneducation.com. Y bueno, pues con esto terminaríamos esta tarde de café. Muchas gracias a todos y buena tarde.